Bien, gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estábamos ahora ya en el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y creo que hoy podemos entender un poco mejor por qué muchos dicen que debería ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ya vimos que al terminar la misión que Dios va haciendo con Pedro en Lida, en Jope, en Cesarea, y culmina precisamente regresando a Jerusalén, donde hay una clara explicación a los cristianos de ese momento que están pues molestos porque Pedro ha comido y ha bebido con gentiles. Y esta es la oportunidad que nos da de ver que es precisamente el punto donde el Espíritu Santo ha considerado que es el tiempo de la predicación a los gentiles. El Señor Jesús decía que a los suyos vino, y así les había dicho que tenía que ser también con ellos hasta un punto, donde más adelante dice: y me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es eso donde hoy vamos a tener la oportunidad, primera diapositiva, donde vamos a tener la oportunidad de poder ver cómo el Espíritu Santo ha determinado ese tiempo y ese tiempo ha llegado. Nuestro personaje en turno hoy es Bernabé, alguien que ya conocemos, alguien que ya hemos visto que es un varón de aquellos que fueron escogidos, llenos del Espíritu Santo. De tal manera que podemos ver en los actos y los hechos que ellos tienen, de cómo el Espíritu Santo los ha ido usando, no solamente con palabras, sí, también con hechos. Y este capítulo y este episodio 25 del capítulo 11 nos da la oportunidad de poder ver. Y aquí pues terminó la historia de Pedro y viene una historia muy interesante. Aparecerá otro personaje que de alguna manera nosotros conocemos ya por el capítulo 9 de algo que ha pasado. Muy bien, siguiente por favor. Versículo 19 del libro de los Hechos 11 dice que después de la muerte de Esteban, y aquí vemos cómo se retoma la historia en base al aspecto de lo que ha ido sucediendo. ¿Qué pasó cuando de alguna manera muere Esteban? Bueno, comienza una persecución de los creyentes. Entonces dice que por lo que algunos tuvieron que oír, ya nos señalaban que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos de los miles que había salieron, tuvieron que huir. Y entonces se fueron por lugares de Fenicia, que ahí lo tenemos en el mapa, Chipre y Antioquía. Fenicia era una franja alrededor, dentro del mar Mediterráneo, prácticamente pegado a Galilea, que después de ahí encontramos en el Evangelio a aquella mujer sirofenicia, ¿verdad? Y entonces es la franja. Entonces van a esta isla de Chipre y hasta Antioquía. Y entonces tenemos la oportunidad de ver cómo el Espíritu Santo ha ido actuando. Allí, ¿qué pasó? Que anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás, solamente a los judíos.
Estos que se fueron por ahí. Y sigue diciendo la historia, siguiente por favor, que sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene, obvio de los que habían estado allí en Jerusalén, en Pentecostés, llegaron a la ciudad de Antioquía. Y hablaron también a los ¿qué? Ya no solo a los judíos, sino a los no judíos. Usted puede checar su versión 60. Y les anunciaron las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo, el Señor, Señor de todos, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Señor sobre todo, porque así lo decidió, dice la Escritura, el Padre que le entregó. Bueno, versículo 21, y dice que el poder del Señor estaba con ellos. ¿Sí? Lo había estado pasando lo mismo que a los demás. Y así fueron muchos los que al creer dejaron sus antiguas creencias. No fue al revés. Primero tuvieron que dejar sus cosas, sus creencias, sus ídolos, sus costumbres paganas, sino que dejaron todo esto, sus antiguas cosas en las que ellos habían creído. ¿Y qué pasó? Que a partir de ese momento creyeron en el Señor. Gracias a Dios, porque hoy es el Señor en el cual creemos nosotros. Y solamente en el Señor. Él es nuestra fuerza, nuestro apoyo. Él es nuestro amparo y fortaleza, como dice el Salmo. Y entonces ahí se da ese punto interesante. Pero el Espíritu Santo va a seguir actuando. Siguiente, por favor. Dice que los de la iglesia de Jerusalén, pues al saber esto, al conocer la noticia de que los no judíos se les había predicado al Señor Jesús y con el antecedente que ya tenemos, bueno, llamaron a Bernabé a Antioquía, lo mandaron. Otra vez otro apóstol, uno que es enviado. Él no se mandó, él no fue, sino fue enviado por los ancianos de Jerusalén. Y esto es maravilloso cuando somos enviados. Alguien decía alguna vez, ¿verdad? Pues permaneceré en mi banca, en aquellos tiempos que había bancas, en la mayor parte de las iglesias o casi en todas, ¿verdad? Y entonces saldré cuando el Señor me diga que es tiempo de ir, es tiempo de salir. ¿Qué pasó? Bueno, pues que al llegar a Berea, vio cómo Dios, ¿sí?, los había bendecido, Dios había respaldado. ¿Qué tipo de bendiciones? No nos dice, pero simplemente nos dice que Dios los había bendecido, así como a nosotros nos bendijo, con una nueva vida, con una nueva visión, con la presencia de su Espíritu Santo para poder vencer muchas de las cosas que antes tenían un peso sobre nosotros. Y entonces comenzó a compartirles y aconsejarles, ¿sí?, a todos ellos que con un corazón firme, ¿sí?, siguieran fieles al Señor. ¿Fieles a quién? Al Señor. Firmes. Si algo tiene, si bien es cierto aquí pudiera ser el corazón todo el ser, si algo tenemos es que a veces muchos cristianos fracasan en su trabajo, en su obra, porque se dirigen mucho por sus sentimientos. Muchos ministros o siervos, para que se entienda los que sirven,
cualquiera que sea la actividad, fracasan porque los mueven sus sentimientos y empiezan a dejarse aconsejar y llevar por los sentimientos. Por eso creo que es interesante algo que dice aquí. Y que Bernabé les aconseja que tengan ese corazón firme, completo. ¿Para quién? Solamente para el Señor. Que crean, que vivan, que tengan esa oportunidad. Que a donde quiera que vayan, que a donde quiera que estén, que en cualquier posición, tengan siempre la seguridad de que el Señor está con ellos, dirigiendo, ha tomado el rumbo. Bueno, ¿qué pasó después de esto? Pasan algunos días. Versículo 25, por favor. Siguiente. Y después de que esto había pasado, Bernabé fue a Tarso. ¿A quién fue a buscar? A Saulo. Este hombre era lleno del Espíritu Santo y fue a buscar a Saulo. Ahí todavía no es Pablo, Saulo. Recordamos que él, después de su conversión, había ido, pero había habido recelo de los cristianos y pensando que era tan astuto que en un momento dado pudiera estar fingiendo. Y tarde que temprano, pues finalmente tuvo que salir de Jerusalén. Y se fue, se regresó. Ahora sí que, como dicen, se fue a su tierra. Después de ahí, dice por ahí un historiador que se fue a Arabia. ¿Y estuvo por allá cuánto? Por eso pongo el relojito, 3 años. Se estaba preparando la obra, por otro lado, de parte de Dios, para que él entrara en el momento que iba Dios a usarlo y que era el tiempo. Era el momento. El tiempo de Dios. El momento. A Dios no se le pasan los tiempos, ni los momentos, ni las circunstancias. Dios tiene un momento preciso. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y eso encierra todo. Podemos pasarnos, dicen, podemos salvarnos del rayo, pero de la raya no. Dios ha determinado cuándo. Y esto siempre será cuando de alguna manera caminemos en el tiempo de Dios y en el lugar de Dios, en el que Él señale. Bueno, lo encontró, lo buscó y lo encontró. O sea, no fue nada más de ya sé dónde está, no, lo buscó, no sabía dónde estaba y lo encontró. ¿Y qué pasó? Que se lo llevó a Antioquía. Si ven, en la parte superior está Tarso y en la parte un poco abajo, dentro de lo que es todavía un brazo del mar Mediterráneo, está Antioquía. Y lo llevó. Para muchos ahí comienza el primer viaje misionero de Pablo. Pero es Bernabé el que Dios ha usado para decirle a Pablo que la hora ha llegado. Siguiente, hacemos un poquito de paréntesis, algo muy importante que me parece que es interesante poder recordar. En el capítulo 9, en el versículo 15, dice que el Señor le dijo, ve. Ananías, cuando va a orar por Pablo o por Saulo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién es el que escoge? Y el Señor nos dice desde el principio, a través de la Escritura, vemos que no es por las capacidades, no es por lo bonito, no es por lo inteligente, es simplemente porque es soberano. ¿Por qué Abraham? Porque sí.
¿Por qué nosotros? Porque sí, soberano y en su infinito amor. Bueno, sucedió. El Señor le había dicho a este hombre, a este profeta, a este, ve, porque lo voy a usar para llevar mi nombre, ¿sí? En presencia de ¿quiénes? De los gentiles. Qué preciosos son los tiempos, ¿verdad? Se había abierto la puerta. Bernabé recordó, sin duda, que era parte de los gentiles y que el tiempo se había abierto. Y el Señor había escogido a Pablo para predicarle a los gentiles relevantemente. Y además de reyes, que más adelante lo vamos a poder ver. Pero no como nos imaginamos, porque aunque algunos ya lo sabemos. Y también a los hijos de Israel. No los va a excluir. Pero Dios había preparado ese tiempo. Versículo 16. Y además el Señor le va a mostrar, ¿sí? El Señor se va a mostrar a través de visiones, a través de situaciones, de profetas, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo se lo voy a mostrar. Más adelante Pablo tendrá la oportunidad de decir, cuando los demás empiezan a llorar por lo que le va a pasar, que alguien le profetiza. Algunos dicen, ay, no me digas eso, no me profetices eso. No, cuando es de Dios. Y él dice, el Señor me lo ha dicho por todas partes, que esto va a suceder. Pero estoy dispuesto y a más, si así el Señor lo permite. ¿Va a padecer por causa del nombre del Señor? Bueno, va entonces Bernabé con Saulo, llegan a Antioquía, y ellos estuvieron con la iglesia todo un año. Un año completo estuvieron ahí. O solamente un año, dirán algunos. Y aprovecharon para dar la enseñanza. Sin duda, hablar de Señor, hablar de muchas de las doctrinas básicas, por decirlo así, donde por primera vez además, dice, se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Y hoy nosotros, pues decimos, y nos decimos cristianos. Y es cierto, una de las acepciones que tiene cristianos es que pertenecemos a Cristo. Somos de su propiedad. Nosotros decimos, es que yo tengo mi vida, ¿no? Un cristiano en el bautismo muere y resucita para una nueva vida. Algo que ya pasó también. Ya no somos nuestros. Y hacemos a donde el Señor nos lleve y lo que el Señor quiere que hagamos. Siempre que Él nos lo va a ir mostrando. Lo va a ir haciendo. Siguiente, por favor. Dice que por aquel tiempo vemos cómo sigue obrando el Espíritu Santo. Llegaron unos profetas a Jerusalén. ¿De dónde fueron estos profetas? De Antioquía. No se dice si eran gentiles o eran judíos, pero lo cierto es que eran profetas. Eran gente que anunciaba lo que iba a venir, lo que iba a suceder. Cuando un profeta dice que va a pasar algo y no sucede, bórrenlo de su lista.
y de sus amistades, porque este hombre ha tomado el nombre de Dios en vano para buscar su propia gloria, porque no habló de parte de Dios, sino habló de su parte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos algo en ese sentido, de alguien o de algunos. Sobre todo los que oímos, porque a veces participamos sin discernir. Nos dejemos llevar por la emoción de los mensajes halagüeños, que es característica de los falsos profetas. Bueno, entonces dice que uno de ellos, llamado Agabo, lo vamos a ver, tal vez el mismo, por varios lados, comenzó a anunciar que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. ¿Y qué pasó? Pues que esta hambruna en todo el imperio romano, o todo lo que tenía que ver con lo que era de Roma en ese tiempo, ¿qué pasó? Que sucedió y nos dice exactamente, en efecto, pasó en los tiempos del emperador Claudio. Un historiador por ahí da fe de esto. Cierto, toda tierra conocida en ese momento sufrió una gran hambre. Fue terrible por diversas circunstancias, por efectos, por situaciones. A veces hay gente hoy, poco a poco, que se endroga con la tarjeta, con créditos, pensando que lo va a poder pagar, pero nunca sabe qué puede pasar. Un terremoto en la Ciudad de México y se caen las empresas, se acaba el trabajo, se terminan muchas situaciones, pero las deudas el cobrador no perdona. Y en fin, muchas cosas pueden pasar. Por eso, otra vez, Proverbios muy interesante, que concluyó un poquito de algunas reflexiones de algún proverbio, ¿verdad? El que disfrutar y gozar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Total, hay que disfrutarlo y después vemos cómo le hacemos. Y ahí nos estamos tronando los dedos después. Bueno, dice que uno de ellos, llamado Agabo, entonces se puso de pie e inspirado por el Espíritu Santo, dio esta noticia. Va a haber toda la oportunidad de ver, porque se sintió esta hambruna, pero algo de lo que también dan fe muchos, que sobre todo en Jerusalén fue más fuerte el hambre en todo Jerusalén. Tremendo. Si en los demás lugares en todo el mundo había hambre, bueno, ahora era mayor en Jerusalén. Y entonces dio la oportunidad, y aquí vemos, para que estos de Antioquía, siguiente por favor, estos creyentes de Antioquía, estos creyentes recién, que también estaban, sin duda, padeciendo muchas situaciones, decidieron enviar ayuda a los ancianos, a los hermanos que vivían en Judea. El amor. Dieron de lo poco que tenían y lo compartieron con los hermanos. Aquí vemos por primera vez a la iglesia en ese apoyo. Se necesitaba. Pablo en Corintios va a decir en la segunda carta que no se trata de que unos tengan más y otros tengan menos o padezcan, no. Se trata de ver
y demostrar hasta dónde podemos hacerlo en amor por alguien. Santiago trata un poco más profundo esto y dice, si viene alguien y tiene frío, tiene hambre, le dices, tápate, está haciendo mucho frío, pero no le das. Si tiene hambre, le dices, come bien, mira nomás cómo estás. Pero tú tienes y no le das, que no le compartes. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, que cada uno de ellos, conforme pudo dar, lo hizo. Y algo maravilloso, lo hicieron. ¿Y por medio de quién? Pues de Bernabé, sin duda tenía testimonio, pero de Saulo, ese que habían rechazado muchos, ese perseguidor de la iglesia, ese hombre malvado, ahora Dios lo usa para traer bendición. Aquellos que también en un momento dado quizás sufrieron situaciones por su causa, hoy es bendición. Va a traer esa ofrenda que los ancianos de Judea han recopilado, han recaudado. Ese que no querían. Y se confirma entonces también para ellos este hombre que Dios ha empezado a usar, que Dios ha decidido que ha llegado su momento de actuar. Y recordé Corintios que dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Como propone uno en su corazón. No con tristeza. No, híjole, ni modo ya. Me llegó el mensaje, pero qué bueno, espero que no prediquen otra vez porque no me llegue. Ni por necesidad. Decía, gracias a Dios, bueno, hasta cierto punto que no pasan aquí la charola, más que una vez al año. Estoy pensando si voy al culto. No es cierto. Una vez al año. Ni por necesidad. ¿Por qué? Dios ama a ese que tiene ese corazón dispuesto, ese corazón con el deseo de poder dar, de hacerlo de corazón. 2 Corintios 9:7. Y de esta manera concluye. De esta manera tan sencilla concluye el capítulo número, ¿qué número? 11. Y entonces vamos a ver algo muy interesante que Dios va a hacer, que Dios está haciendo a través de estos dos hombres. Va a comenzar toda una gira con muchas experiencias, algunas hermosas, otras difíciles, pero siempre el Espíritu Santo dirigiendo y guiando. ¿Qué es lo que con la ayuda de Dios esperamos cada uno de nosotros? Que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos lleve, que el Espíritu Santo haga su voluntad en nuestra vida. Amén. Dejo lugar al pastor. Gracias a Dios. Y vamos a despedirnos también. Dios bendiga a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión. Oremos. Amado Dios, agradecemos la palabra que has traído para nosotros esta noche. Ayúdanos, Señor, para que cada día estemos más rendidos a tu voluntad, que estemos más atentos a tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú quien guíes y nos provoques,
Señor, a través de esta palabra. Gracias. Rogamos, Señor, que sigas derramando bendición sobre todo tu pueblo, nuestros hermanos que se encuentran en otro lugar, Señor, que están en la transmisión, los que estamos presentes. Derrama tu bendición, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les recordamos el próximo sábado ayunamos. Amén. Dios les guarde.